Edad de oro española. El momento glorioso de España, ¿sí? En esta edad de oro, obviamente, lo importante para que se pueda denominar de esta manera es de que sucedió un acontecimiento histórico, ustedes ya saben, que es la conquista del Tahuantinsuyo. Entonces, con todo este oro y con toda esta plata que encontraron acá en estas tierras, ellos pueden desarrollarse de una manera que nunca hubiesen imaginado. España era un país europeo, pero no era tan tenido en cuenta, era un país no tan poderoso, no tan fuerte, y de pronto tuvieron su golpe de suerte con el descubrimiento de Tahuantinsuyo y obviamente de los aztecas. Aquí encontraron el oro y la plata que necesitaban para impulsar su economía y así se convirtieron en una potencia europea, ¿ya? Pero, como estamos aquí para hablar de literatura, no de historia, en el plano literario, la Edad de Oro desarrolla el género lírico, el género dramático, el género narrativo, y dentro del género épico hubo una que otra manifestación, pero fueron pasajeras. Incluso una de las figuras más importantes en la épica de la Edad de Oro fue Alonso de Ercilla, pero Alonso de Ercilla cuenta la conquista de Chileoc en la Araucana. Entonces como que eso se desarrolla en literatura hispanoamericana, pero en sí los más importantes fueron el género lírico, narrativo y el género dramático, ¿ya? En el género narrativo, lo que no vamos a tocar acá es las crónicas, porque eso lo veremos en literatura peruana, ¿ya? Las crónicas, como por ejemplo las de Garcilaso, o las de Pedro Ciza de León, o las de Juan de Betanzos, también aparecen aquí en la Edad de Oro. Y es lógico porque mientras que se desarrollaba la conquista, el Tahuantinsuyo, y aparecieron los cronistas para informarle a la corona todo lo que estaba sucediendo en España, que llevaban o recibían todo este oro, pues se empezó a desarrollar este periodo del auge o del apogeo o la Edad de Oro. Entonces son contemporáneos, pero no lo vamos a ver aquí, sino lo veremos en peruano, ¿ya? Entonces, vayamos primero con este cuadro introductorio. La Edad de Oro, ¿cuántos siglos abarcó? Abarcó 2 siglos. Y tú dirás, y profesor, ¿y por qué no se le llama Edades de Oro mejor y solamente Edad de Oro? Por eufonía, porque suena mal. Edades de Oro con Edad de Oro. Se llegó a un acuerdo y se denomina a este periodo simplemente como la Edad de Oro. Pero todos sabemos que abarcó 2 siglos. En el primer siglo, en el plano literario, en el primer siglo, que vendría a ser obviamente el siglo XVI, aquí se desarrolló una corriente que va a influenciar las mentes de los intelectuales, de los autores del siglo XVI. Y esa corriente es el llamado Renacimiento. Aquí está, mira, mira. Muy bien. Y en el siguiente siglo, en el siglo XVII, la corriente dominante ya no va a ser obviamente el Renacimiento, ya no, va a ser otra, es el llamado Barroco. Ahí está. ¿Hay alguna diferencia entre ellas? Sí hay diferencia, pero más que oponerse, porque algunos creen que son corrientes opuestas, que una aparece para oposición de la otra, y no es así, son complementarias, se podría decir. Es el complemento de lo que le faltaba obviamente al anterior. El Renacimiento es una corriente extranjerizante para los españoles. Los españoles renacentistas todavía aspiraban al ideal clásico, ¿no? A los ideales griegos y romanos, y tenían ese modelo, ¿cierto? Pero luego se da en España toda una onda nacionalizante de exaltar los valores propios de Castilla y de España. Entonces surge el barroco como un movimiento nacional, propio, autóctono, netamente de España, de Castilla, en donde ya no miraban tanto al extranjero, sí reconocían el valor que el extranjero había tenido para su formación intelectual, cultural. No lo trataban con desmedro, con desprecio, sino más bien
le agradecían el haberlos formado, pero ahora ellos sabían que debían de pasar a otro nivel, a un nivel en donde ya no exaltaban tanto las glorias de Aquiles o de Héctor, o ya no exaltaban tanto las novelas antiguas, sino ahora su propia historia, su propio pasado y su propia cultura. Entonces España toma conciencia de lo que ellos eran y empiezan a crear obras más nacionales, más nacionalizantes, pero siempre tratando de tomar sus temas nacionales, no con una visión utópica, no contando que en España todo era bonito, sino con una visión bastante realista de la situación. Lo que sucede es que en el siglo XVI todo estaba bien. Había dinero, había bonanza, todo les marchaba bien, todo era espléndido. Pero ya en el siglo XVII empiezan a darse algunos problemas y España entra ya a un periodo semi-decadente, que luego se va a apreciar mejor en el siglo XVIII. Entonces en el siglo XVII ya España deja de ser un poco tan poderosa, debido a que sus rivales, sus enemigos, los reinos europeos vecinos de España, empiezan a atacarla con más fiereza y le empiezan a quitar lo que ellos poseían, que era obviamente los metales preciosos que traían de América, ¿no? Inglaterra, Francia, Italia, Portugal, fueron los reinos, van a combatir contra ellos por su riqueza. Incluso aquí son muy famosas las historias de los corsarios, ¿no? Estos hombres que antes habían sido piratas y que luego eran contratados por estos reinos para que les robasen a los españoles y obviamente obtuvieran estos tesoros de ellos para su beneficio. Y es por eso que España empezó a entrar en decadencia. Si antes llegaban de América 20 galeones llenos de oro, ahora con esos enemigos llegaban 10. Ya había una disminución. Entonces, si antes un rico, un millonario español gastaba tanto al mes, ahora se reducía. Por lo tanto, eso ya los hacía pisar suelo, pues. Ahora, pucha máquina, ya no podemos gastarlo de antes, maldita sea, y ahora qué hacemos, voy a tener que salir a hacer esto. Y los españoles empezaron a ser más realistas. Y eso se refleja en su literatura, ¿ya? Entonces, el barroco es una corriente más nacionalizante y el renacimiento era una corriente más extranjerizante. Pero también aquí hay una contradicción, porque en el periodo que empieza España a decaer, aparecen más autores. Y en el periodo en donde España está en todo su apogeo, hay pocos autores. Y eso es contradictorio y no tiene ninguna explicación. Ninguna. Si tú revisas cualquier libro de literatura española, la historia de España y por qué se da esto, y no tiene explicación. La única explicación posible es de que en este momento, del siglo XVI, como los españoles no habían tenido una gran infraestructura, o sea, no habían tenido grandes castillos, grandes ciudades y todo eso, como no tenían plata para hacerlo, cuando tuvieron dinero, lo primero que hicieron los españoles pudientes, ricos, millonarios, fue alegrar la vista, el paisaje de sus ciudades. Entonces en el siglo XVI lo que se da más bien es la aparición de varios artistas plásticos, pintores, escultores, arquitectos, y estos artistas daban la pauta en el momento. Entonces un joven de la época del siglo XVI que salía, ¿no es cierto? Y que quería obtener fama y riqueza, veía pues de que si me convierto en literato, de que no pasa nada ahí todavía, pero si me hago arquitecto, y si me hago escultor, y si me hago pintor, mira, ve, mira cuánto gana el pintor, uy, ya, la cosa, uy, yo quiero ser pintor también. Entonces, como la mayor cantidad de riqueza era invertida en el ornato, en la belleza pública o en la belleza privada de los grandes palacios de estos señores, entonces los jóvenes artistas de la época miraban más hacia las artes plásticas y dejaban de lado las humanidades, o sea, las letras. Y es por eso que en el siglo XVI hay una gran bonanza en el plano de la construcción. Las ciudades más hermosas de España se hicieron aquí, en este siglo XVI, y que hasta ahora ciudades como Sevilla, o Madrid, o Barcelona,
tienen esta infraestructura monumental y hermosa hasta la actualidad, porque con toda la plata que tuvieron, pudieron planear bien sus ciudades y por eso requirieron mano de obra para crear este ornato, esta belleza pública. ¿Ya? Por eso es la explicación más adecuada a este fenómeno de que en el siglo XVI no hubieron tantos autores, no hubieron tantos humanistas, tantos escritores, y sí lo hubo en el siglo XVII. ¿Ya? Entonces, en el siglo XVI, en el Renacimiento, se desarrolló de manera preferente la lírica. La lírica. Ahí está. ¿Quiénes son los autores que aparecen aquí en este siglo? Fueron dos. Primero está el gran Garcilaso. Garcilaso de la Vega y Guzmán, el español. Garcilaso de la Vega. Y en segundo lugar aparece el gran Fray Luis. Fray Luis. Fray Luis de León. Ahí está. Y luego, en el siglo XVII, autores importantes que aparecen aquí, también en la lírica, pero ya del siglo XVII, tenemos aquí a Don Luis de Góngora y Argote. Ahí está. También podemos mencionar a Francisco de Quevedo, pero Quevedo desarrolló la lírica y también la narrativa. Se hizo más famoso por la narrativa. Entonces, eso en la lírica voy a colocar a Góngora y ya luego aquí en la narrativa. Aquí, mira. Miren, en la narrativa voy a hacer aquí una clasificación. Dos tipos de novela. La novela caballeresca, aunque él en su tumba se esté revolcando ahorita y le esté ardiendo. Y dentro de la novela caballeresca anotaré a gran Cervantes. Cervantes Saavedra. Y la otra novela que aparece aquí en España es la novela picaresca. Y aquí encontraremos a el Lazarillo de Tormes, y aquí abajito colocaré a Quevedo. Ya, pero recuerda que también Quevedo pudo haber ido por acá. Ahí está, ¿sí? Muy bien. Y voy a poner un versus para que ahí no se confunda. Ya, está. Y luego, el otro género que se desarrolló es el género dramático. Lo llamaré el teatro español de la Edad de Oro, que tuvo a dos exponentes. El primero de ellos fue el gran Lope de Vega, y el segundo, Tego Calderón. Calle pero elegante, lo mío es punto ya, eso, ya, Calderón de la Barca. Caramba, ahí están los dos representantes del teatro. Muy bien, entonces ahí está la clasificación, la división, la periodización de la Edad de Oro española. Olé, 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 olé.